Hola curiosos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video sobre la Behringer Wing. El día de hoy vamos a explicarles cómo interconectar una Behringer Wing con cualquier otra consola, como en este caso la Midas M32R Live, por AE50, para que puedan compartir señales y tener dos mezclas de control completamente independientes en cada una de las mesas. Así que vamos a hacerlo. Bueno, ¿qué estamos haciendo? En primera instancia sacamos un multitrack, estamos utilizando Reaper. Aquí enviamos 14 canales y a través de USB vamos a llegar por esos canales a la Behringer Wing. Entonces aquí ya tenemos conectado nuestro computador. Vamos a hacer, ahorita más adelante les vamos a mostrar cómo hacer el ruteo para recibir esos canales del multitrack aquí en la consola. Y adicionalmente tenemos esta conexión, salimos del AES50A, vamos a conectar un cable por AE50, como ya se los mencioné, a la M32R Live, ¿vale? Adicionalmente, ¿qué conexiones tenemos para que ustedes puedan apreciar pues la diferencia en mezclas y en control de cada mesa? Pues tenemos acá por la salida 7 de la Midas, tenemos esta cabinita, ¿vale? Y en esta salida, en la 8 de la Wing, conectamos esta otra cabina para que puedan escuchar las mezclas. Bueno, entonces entremos en materia. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es dar que esa señal que tenemos allá en el multitrack sea una de las señales que vamos a controlar aquí en la Wing. Entonces vamos a ir al ruteo, ya estamos en ruteo. Vamos a escoger el canal 1 y nuestra fuente va a ser el USB. Aquí vamos a ver que ya tenemos unas señales de entrada porque nuestra CAR ya está recibiendo el multitrack. Entonces empezamos a hacer el ruteo respectivo, vamos en orden, el 1 con el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vemos que aquí está marcado como por defecto local 7, pero queremos que sea nuestro USB 7. El 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el 15, listo. Ahí ya acaba, ¿vale? Esto es lo primero que vamos a hacer. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decirle a esta consola que nuestras señales salgan por el AE50. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir nuevamente al routing, vamos a ir a las salidas y en salidas vamos a escoger que el output acá en nuestro menú sea el AE50, que es la conexión que hicimos previamente para conectar a la M32. Seleccionamos y vamos a decir que salga. Escogemos el 1 y le asignamos el 1. Así lo vamos a hacer sucesivamente hasta la entrada 14. Ya hemos terminado nuestra configuración del ruteo completo, tanto en entradas como en envíos por AE50. Quiero mostrarles algo que nos parece bien chévere, que nos indica que estamos haciendo las cosas bien, nos va mostrando como el camino, y es que al configurar, abrir aquí el AE50A, perdón, vemos que está el icono de la M32R. Entonces nos parece bien práctico, bien chévere que estén como en ese mismo ecosistema que es, digamos, una buena manera de indicarnos que estamos conectando y que está llegando, cómo va a llegar, etcétera. Me parece bien, nos pareció bien chévere eso. Vamos a ir a configurar la M32R. Lo primero que debemos hacer es ir pues, en el setup. Vemos que acá está el setup y en la página que está en la interfaz nos va a mostrar que el clock source debe ser ajustado, en este caso, pues al AES en donde nosotros interconectamos las consolas. En este caso, pues está internal, que sería el de la misma consola, AE50A, AE50B o un expansion card, pero en este caso, pues vamos a utilizar el AE50A. Vamos a seleccionarlo, listo. Este es nuestro primer paso, eso es súper importante para que esta consola entienda cuáles son las señales y de dónde están viniendo y logre interpretar esos datos. Posteriormente, entonces, vamos a ir al routing y en el routing, en los inputs, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar las AES50, ¿cierto? Que nuestra local 1 a 8 sea el AE50 del 1 al 8 y en el caso del 9 al 16, pues que sea el AE50 del 9A del 9 al 16, ¿vale? Aquí ya tenemos esa selección. Obviamente ustedes, pues, si ustedes están utilizando más canales desde el multitrack, si utilizan un multitrack de 32 canales, en ese caso aquí deberían pues seleccionar
el expansion, el AE50 a 1724, acá en este caso pues del 25 al 32. Solo para que lo tengan pues en cuenta. Adicionalmente, aquí también vamos a ver algo bien chévere que hace parte pues del ecosistema. Vamos a ver que el AE50 me está mostrando que tenemos conectada una Behringer Wing. Entonces, nos descresta esto, nos parece muy chévere porque se nota que Behringer y pues Midas están trabajando bajo una misma programación para favorecer finalmente pues al usuario. Bueno, después de hacer ese par de pasos, ¿cuáles son? Recapitulemos, vamos al setup, ponemos el internal, que sea la AE50 porque fue la conexión que utilizamos. Segundo, miramos el ruteo. Vamos a ver que estamos por buen camino porque en los canales, como en este caso tenemos del 1 al 8, vamos a abrir aquí todos los canales hasta el número 14, hasta el número 15 vamos a ver que estamos teniendo señales, los búmetros nos están marcando señal. Vamos por buen camino, eso nos indica que está todo funcionando al pelo. Vamos a hacer una prueba auditiva, entonces vamos a ir al canal 15, que es donde tenemos nuestra voz, vamos a ir con el máster a 0 y vamos a subir poco a poco. Ahí la solapa está captando esta cabina. Listo. Ahí ya tenemos señal, ya estamos controlando la señal que está entrando independientemente con la M32R, ¿vale? Ahora vamos a irnos a la Wing, vamos a hacer la prueba, pues aquí ya desde el ruteo que hicimos previamente hace unos minutos, pues ya tenemos señal visual, perdón. Estamos viendo que están iluminando los búmetros. Entonces vamos a ir al canal 15, vamos a subir el máster a 0. Listo, y vamos a darle. Ahí escuchamos que tenemos la voz. ¿Qué vamos a hacer ahora para que ustedes puedan notar que está bien la configuración? Vamos a ir a nuestro canal, vamos a seleccionarlo. Vamos a darle un poquito de nivel y lo que vamos a hacer es filtrarla. Vamos a ponerle la ecualización. Vamos a encender nuestro ecualizador y vamos a ponerle un cortabajos bien agresivo. Vamos a darle más nivel. Está completamente... El barreo está completamente agresivo. ¿Listo? Para que ustedes perciban, voy a acercarme con la solapa. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner señal nuevamente acá y ustedes van a notar que es exactamente la misma que escuchamos hace unos minutos en la M32. Ahí nos queda claro que esta está procesando ese canal de una manera, la Wing, y que la Midas está, en este caso, pues no haciendo nada, pero es una señal completamente independiente, ¿vale? Ahí escuchamos que viene completamente independiente sin verse afectada por el proceso que hicimos en la Wing. Bueno, curiosos, esperamos que este video les haya sido muy útil y les haya dejado algo hoy para que puedan aprovechar en su consola Wing o inclusive en sus consolas Midas o X32. Cualquier consola con protocolo AE50 es compatible entre ellas y van a poder hacer muchísimas cosas que les van a ser de muchísima utilidad. Como siempre, estamos muy agradecidos por sus comentarios, preguntas, dudas en nuestras redes sociales. Recuerden que seguimos en Facebook, seguimos en Instagram, seguimos en TikTok y obviamente estamos en YouTube. Estamos muy ansiosos y esperando que nos pregunten todo lo que se les ocurra sobre el mundo del audio. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.